Apreciados hermanos y amigos, vamos a tocar un tema de suma importancia en esta oportunidad, que tiene que ver con la historia de los patriarcas y profetas, es decir, desde la caída de Adán y Eva en adelante. Y vamos a comenzar de esta manera. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Es decir, antes de la caída del pecado ya la ley existía. Además, podemos decir que la ley de Dios es eterna. Porque el Rey del universo tiene leyes, pero no solamente las leyes morales de los 10 mandamientos, sino tiene la ley física, la ley que mantiene el sol allí donde está, la luna, las estrellas, es decir, distintas leyes para la creación de Dios, que es tan vasta en el universo. Pero acá estamos hablando de la ley de Dios que le dio a Adán y Eva, y se la escribió, por así decirlo, de una manera maravillosa en la mente de ellos. Ya la tenían grabada en su mente. Además, recién salía de la mano del Creador, del Hijo de Dios, que Dios creó todo a través de su Hijo. Tenían las neuronas, eran maravillosas. Tenían una memoria, pero que no se olvidaban, como nos pasa hoy en día a nosotros. Bueno, antes de la caída ya Dios le había dado el conocimiento de la ley, de su ley, a Adán y Eva. Leo nuevamente: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones cuando el hombre cayó a causa de su transgresión. Es decir, antes de conocerse ya tenían la ley de Dios. Y bueno, cuando cayeron, y la ley de Dios permanece para siempre. La ley de Dios permanece para siempre. Queridos hermanos, no es que Dios tiene leyes y las cambia por algún motivo o alguna razón. No, la ley de Dios es el Creador, el ser omnisapiente, omnisciente, omnipresente, el que es sin comienzo, como dice la palabra de Dios. Él no cambia, su ley no cambia. Él es hoy y por los siglos de los siglos, es el mismo, no cambia. Entonces, cuando le dio la ley a Adán y Eva, ellos la memorizaban porque tenían esa capacidad. Y aquí dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿y a dónde estuvo siempre la ley de Dios? ¿Dónde estuvo siempre? Primero estuvo en la mente de Dios, es que todo lo puede, todo lo sabe. Bueno, de Dios. Dice en el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista de él, de Juan, el arca de su pacto en su santuario. Y estaba el arca del pacto, el arca de los 10 mandamientos. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, una fuerte granizada. El arca del pacto, el arca de los 10 mandamientos,
la original, por así decirlo, porque Dios, no hay lugar donde esté Dios, es decir, todos de alguna manera saben ya, todos, aún los científicos son conscientes que no estamos solos en el universo, que hay otras criaturas perfectas, como son los ángeles leales que están ahí alrededor del trono con nuestro Padre Eterno y nos acompañan muchas veces aquí en la tierra. Entonces Dios es un Dios de orden y Él siempre, Él es eterno, sin comienzo, el Padre Eterno, tuvo ley. En el cielo tuvo ley, por eso que cayó Lucifer, el hijo de la luz, que se significa, y cayó porque había una ley. Y la primera ley que transgredió, por así decirlo, una de las primeras leyes que transgredió, podríamos decirlo de una forma más, con más seguridad. Y hasta acá está en el capítulo 3 de Génesis, versículo 1. La serpiente era el animal más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Esa serpiente que Dios había creado no fue la serpiente la que le habló, es Satanás usó a la serpiente como un medio para llegar a Eva. Como la serpiente en ese tiempo no es como la de ahora, era un animal muy, muy, muy diferente, alado, era una belleza ese animal. Y era muy, por así, astuto en el sentido muy inteligente. Entonces Satanás se valió de ese animalito. Dice la serpiente, el animal astuto de todos los animales, el animal más astuto de todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho, dijo la mujer, Satanás a través de la serpiente. Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto, ahí ya estaba mintiendo. Yo le había dicho a Adán y Eva que no debía comer del árbol que se le llamaba el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Satanás ya estaba mintiendo allí. Pero él siguió con la mentira porque es el padre de la mentira. Empezó en el cielo echando mentiras, diciéndole a los ángeles que ellos no necesitaban leyes, no necesitaban una ley ellos, porque ellos eran perfectos. Pero él se olvidaba que él era un ser creado, que no era un ser divino. Y allí empezó a llenar la mente de los ángeles que Dios era injusto, que los ángeles ellos no necesitaban leyes y que él le iba a dar una vida mejor a los ángeles, que iban a ser más felices. La verdad que es increíble, ¿no? Entonces Satanás quebrantó la ley de Dios allá en los cielos también. Satanás y todos los que le siguieron. No solamente él mintió allá, sino que codició. Y sí, quebrantó un montón de leyes, queridos hermanos. Se llenó de odio. Fue un egoísta. Bueno, quería estar allí a la par del único Dios, es decir, que no tiene principio, quería estar a la par, allí a los lados del norte. Pero, queridos hermanos, el padre de mentira transgredió la ley de Dios. Ahora estaba haciendo transgredir la ley de Dios a Eva, la mujer de Adán. Y arruinó la raza humana. Si no es por el amor de Dios, la raza humana ya no existiría. Entonces la ley de Dios es necesaria, siempre fue necesaria. Dios es un Dios de orden. Y en todos los mundos que puedan haber por allí, en el universo, hay leyes que son buenas, que nos protegen y nos cuidan. Entonces aquí
que Lucifer, a través de la serpiente, estaba engañando a Eva. Le dijo, bueno, la primera mentira, que Dios le había dicho que de ningún árbol debía comer. Y Eva le dice, no, dice, del árbol de todos los árboles del jardín podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis ni le tocáis. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no morirá. Y otra mentira más. Lamentablemente ahora por el pecado el ser humano muere, pero tenemos la esperanza en Cristo Jesús que vamos por el amor y la misericordia de nuestro Padre Eterno a todos aquellos que elijan el plan de salvación, que acepten a su Hijo amado como el sustituto que iba a ocupar el lugar, o que ya ocupó el lugar nuestro allí en la cruz del Calvario, murió por nosotros. Entonces todos aquellos que creyeran en el plan de salvación que Dios lo hizo a través de su Hijo amado, que nos da la oportunidad de volver a empezar. Entonces la ley es necesaria y siempre fue necesaria, es eterna como el Padre, eterna como el Padre. Entonces cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conociendo los derechos que la ley tenía sobre ellos, y sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó, a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció, además de la ley, un sistema de redención, un plan de salvación para el ser humano, para hacerle volver a la obediencia. Se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de su Hijo, de Cristo Jesús, como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera pecado, nunca se hubiese violado la ley de Dios, no habría necesidad de un Salvador, ni tampoco de un sacrificio. Adán enseñó esa ley, la enseñó a sus descendientes. Adán descendió esa ley, le enseñó esa ley a sus descendientes. Y el conocimiento de la ley se transmitió de padre a hijos durante las siguientes generaciones. No obstante, la medida bondadosa tomada para la redención del hombre, pocos la aceptaron y prestaron obediencia. Debido a la transgresión, el mundo se envileció tanto que se necesitó limpiarlo de su corrupción mediante el diluvio. Por eso hubo un diluvio, porque los pensamientos del hombre eran de continuo solamente al mal. Llegaron a ser, y hoy estamos en la misma casi. La ley fue preservada por Noé y su familia. Noé enseñó los 10 mandamientos a sus descendientes. Miren lo que dice la Biblia acá de Noé. En Génesis 6, versículo 9. Noé, estoy leyendo la última parte del versículo 9 de Génesis 6. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, caminó Noé con Dios. Lo único que faltó acá es que Dios se lo llevara, pero si Dios se lo hubiese llevado, la raza humana hubiese quedado perdida. A través de una familia comenzó. Hermanos, no nos sintamos mal si estamos solos, no tenemos ayuda para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Porque Dios a través de una sola familia
especialmente a través de Noé, fundó nuevamente, empezó a decir, no se acabó con la raza humana, había esperanza. Y Dios empezó a hacer que los seres humanos se multiplicaran aquí en la tierra para cumplir con su propósito. Entonces, la ley de Dios es la que guardó Noé. En una forma perfecta, dice. Y él era perfecto entre los hombres de su tiempo. ¿Por qué? Porque Noé caminó con Dios. Dice así, bueno, vamos a seguir. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham. A través de Sem viene la descendencia de Abraham, del primer hijo de Noé. Y aquí dice en la Biblia en Génesis 6, versículo 10, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La descendencia de donde viene Abraham es de la descendencia de Sem. Y de Sem también allí vienen los hebreos. Y cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios, el Señor eligió a Abraham, de quien declaró, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. ¿Qué dice? Oyó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, hermanos, además allí había en la muerte de los animalitos, es decir, los sacrificios empezaron con Adán. Jesús encontró a Adán y a Eva, los salió a visitar, como siempre los solía visitar, antes que cayeran en pecado, al huerto de Edén. Pero un día los salió a visitar y él ya sabía lo que estaba pasando, pero salió de todas maneras, quería que de la boca de Adán y Eva saliera qué pasó, porque él ya sabía todo. Entonces, cuando cayó Adán y Eva, cayeron en pecado, bueno, tuvieron un encuentro con Jesús. Y en el versículo 21 del capítulo 3 dice, que ya lo leí, Dios el Señor hizo al hombre, hizo y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Se tuvo que matar 2 animalitos por lo menos, para vestir a Adán y a Eva, o a Eva y a Adán. Pero esos animalitos no solamente eran para vestirlos de una forma física, sino que simbolizaba el plan de salvación. El plan de salvación, nada más y nada menos. El animalito simbolizaba a Cristo. Acuérdense que Abel él criaba ovejas, y Caín, acá dice en Génesis 4, versículo 2, después tuvo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador. Entonces esto no vamos a explicar, pero vamos a ver lo que dice acá. ¿Qué es lo que mató a Abel? Una oveja. Y es el cordero, aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso simbolizaba el cordero. El cordero lo llevaba a Cristo. Cristo de alguna manera, Cristo, es decir, a través del símbolo del cordero cumplió con el plan de salvación. Y allí empezaron los sacrificios con Adán y Eva. Y la vestimenta es la justicia de Cristo,
simboliza la justicia de Cristo. Nosotros tenemos que vestirnos de la justicia de Cristo, por así decirlo, simbólicamente. Entonces, y después Dios acá a través de pasando el tiempo, después que vino el diluvio, empezó la raza humana a multiplicarse. Dios a través de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, como dice aquí, hemos leído, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, e instituyó el rito de la circuncisión. Ahí empezó otro animalito, no se mataba un animal, perdón, pero aquí había otro mandato, que era un rito, el de la circuncisión. Tenían que circuncidarse allí a los niños de 8 días. Dicen que a los 8 días era cuando menos dolor sufría, porque era un bebé, bueno, eso lo saben los médicos. Dios eligió el momento mejor para empezar con el rito de la circuncisión. Entonces, ¿y eso qué era? Instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes lo recibían, aceptaban eso, eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Dios, hermano. Y ahí se necesitaba obedecer. Por eso dice acá, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y sus órdenes. Es un mandamiento que prácticamente eso es algo muy, muy, muy parecido. Mis estatutos y mis leyes. Ahora vamos a entender un poquito mejor eso. Entonces instituyó el rito de la circuncisión como señal de que quienes la recibían eran dedicados al servicio de Dios y prometían permanecer separados de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Lamentablemente hoy pasa lo mismo, mucha idolatría. La falta de voluntad para cumplir esta promesa que los descendientes de Abraham evidenciaron en su tendencia a formar alianzas con los paganos. Y hoy pasa lo mismo. Adoptar las prácticas de los paganos. Fue la causa de su permanencia y esclavitud. No es que Dios permitió, muchas veces echamos la culpa a Dios, ¿y por qué Dios los llevó a Egipto? ¿Por qué estuvieron 400 años? Ellos cuando fueron los llevó allá, pero no para que se quedaran. Iban, terminaban los 7 años de sequía, de las vacas flacas, que no había alimento. Vinieron los 7 años de abundancia y después en ese tiempo, después de los 7 años de abundancia, ellos tenían que haber salido, pero no salieron, quedaron cómodos allí. Inclusive hicieron alianzas con los egipcios. Hubo ahí una mezcla del pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, con los egipcios. Y bueno, y por eso ellos sufrieron 400 años, varias generaciones allí, en esclavitud. Pero en su relación con los idólatras
y su forzada sumisión a los egipcios, los israelitas corrompieron aún más su conocimiento de los preceptos divinos al mezclarlos, los preceptos divinos, con los crueles y viles, con las crueles y viles enseñanzas del paganismo. Por lo tanto, cuando los sacó de Egipto, el Señor descendió sobre el Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con grandiosa majestad pronunció su ley a todo el pueblo. Allí cuando se promulgaron los 10 mandamientos, la tabla de los 10 mandamientos. Las tablas eran 2. Aún entonces Dios no confió sus preceptos a la memoria de un pueblo inclinado a olvidarse. Sus requerimientos, sino que los escribió sobre tablas de piedra, que es un símbolo de la dureza del corazón del pueblo de Dios. Quiso alejar de Israel toda posibilidad de mezclar las tradiciones paganas con sus santos preceptos, o de confundir sus mandamientos con costumbres o reglamentos humanos. Dios nos ayude, hermano. Hoy lamentablemente hay una idolatría en el cristianismo pero muy visible. Y hay gente, predicadores, que defienden esa forma del cristianismo moderno, con música dentro inclusive de la iglesia, ruidosas, movidas, con la forma no agradable para un lugar como es el lugar que es dedicado para predicar el Evangelio, de ir como uno le guste. No hay respeto, ¿no? Es decir, en los días el día sábado, día de adoración, cada uno va como le parece. Se olvidan que vamos a la presencia de Dios. Yo imagino que si allí invitan no sé, ojalá que eso no suceda, ¿no? Pero porque no debiera, pienso yo, que se invita al presidente de cualquier país a la iglesia, para que vamos a ver que tiene conocimiento de la Biblia. En Estados Unidos ha habido gente muy capacitada en la Biblia. Uno que fue muy capacitado es Jimmy Carter, fue un presidente de los Estados Unidos, era bautista, creo. Si se lo hubiese invitado a la iglesia, iría uno todo ahí mal vestido, iba la presencia del presidente, la dama, la esposa del presidente, quizás otros mandatarios. Me imagino que irían todos la mejor vestimenta. Nos olvidamos que hay sábado hay ángeles allí, y está la presencia invisible del Hijo de Dios, y a través del Hijo siempre está el Padre. Siempre está el Padre. Queridos hermanos, y a veces estamos relajando la forma apropiada de estar ante la presencia de Dios en el día santo de Él, porque el sábado es su día santo. Y nosotros tenemos el privilegio de reunirnos y de ser conscientes que Él está presente allí, a través de su Hijo amado y de sus ángeles. Nosotros a veces eso no lo pasamos por alto. Ahí vamos y solamente, si va el pastor, solo va el pastor, los hermanos, pero nos olvidamos que estamos ante la presencia del Dios mismo, a través de su Hijo. Entonces, queridos hermanos, dice aquí, pero se hizo más
que darle los preceptos del decálogo al pueblo que se había mostrado tan susceptible a descarriarse, como lo que sucede hoy, que no quiso dejarles ninguna puerta abierta a la tentación. A Moisés, Dios le dijo que escribiese, como Dios se lo había mandado, como él estaba mandando, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas respecto a lo que el Señor requería. Estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo hacia Dios, a los deberes de unos para con otros y hacia los extranjeros. No era otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica, en forma tal que ninguno pudiera errar. Tenían por objeto resguardar la santidad de los 10 mandamientos grabados en las tablas de piedra. Ay, queridos hermanos, ay, Dios nos ayude a entender. Y a veces, muchas veces, con esa ampliación de la ley de Dios que se le dio a Moisés que escribiera, que está en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hay también confusión. Se usan mal. A veces, ay Señor, eso más adelante lo vamos a explicar. Si el hombre hubiese guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría sido necesario del rito de la circuncisión. Pero por nuestra dureza de corazón, Dios fue agregando cosas para que nos demos cuenta que le pertenecíamos a Él, que Él es, a través de Dios, el Padre y su Hijo amado, la única manera de poder salvarnos, de poder vivir una vida santa, justa y buena. Y sigue esto. Y si los descendientes de Abraham hubieran guardado el pacto del cual la circuncisión era una señal, jamás habrían sido inducidos a la idolatría. Ahora, si hubiesen mantenido fieles, no era necesaria la circuncisión. Ahora la circuncisión estaba. Pero si ellos hubiesen guardado ese pacto que hizo Dios con Abraham, de la circuncisión, que todo aquello que se circuncidaban llegaban a ser del pueblo de Dios, a ser hijos de Dios, que tenían que eso llevarlo a otros y así enseñarle a los que aceptaban esas enseñanzas para que pudieran vivir de una forma correcta al servicio del Señor, nuestro Padre eterno y su Hijo amado. Pero no, lamentablemente, si hubiesen hecho eso, ellos nunca hubiesen caído en la idolatría, ni habría sido necesario que sufriesen una vida de esclavitud en Egipto. Mire todo lo que se hubiese ahorrado. Habrían conservado el conocimiento de la ley de Dios y no habría sido necesario proclamarla desde el Sinaí o grabarla sobre tablas de piedra. Y si el pueblo hubiera practicado los principios de los 10 mandamientos, no habría habido necesidad de las instrucciones adicionales que se le dieron a Moisés. Está clarito eso, ¿verdad? Esto está muy, muy, muy claro, muy sencillo de entender. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue también pervertido por sus descendientes. Desde el mismo Adán, el sacrificio que le fue dado a Adán, que Dios le confió a Adán y a Eva, por así decirlo, pero Adán era la cabeza, también fueron pervertidos. Todo. El hombre, lamentablemente,
Ay, Dios nos ayude. Y hoy está pasando lo mismo, Señor. Cristo va a venir pronto. No tan pronto como algunos dicen, pero va a venir pronto. Porque por sus descendientes fueron pervertidos. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido a través de su larga relación con los idólatras. El pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas en sus cultos o con sus cultos. Por consiguiente, ahí se ve que ellos participaban de los cultos paganos también. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio de los sacrificios. Una vez más, terminada la construcción del santuario, Dios se comunicó con Moisés desde la nube de gloria que descendía sobre el propiciatorio y le dio instrucciones completas acerca del sistema de sacrificios y ofrendas y las formas del culto que debían emplearse en el santuario. De esa manera se entregó a Moisés la ley ceremonial que fue escrita por él en un libro, por Moisés mismo. Pero los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos fueron escritos por el Hijo de Dios, por el Dios de Dios que es el Hijo de Dios. Pero la ley de los 10 mandamientos pronunciados desde el Sinaí habían sido escritas por Dios mismo a través de su Hijo, porque todo lo que hace el Hijo es porque está el Padre en el Hijo. Es por Dios mismo en tablas de piedra y se guardó sagradamente en un arca, en el arca del pacto. Queridos hermanos, muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Hermanos, se valen de eso. Muchos confunden estos dos sistemas. Son dos sistemas. Uno de la ley de Dios que es eterna, que existió por la eternidad con Dios mismo. Confunden de estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía de símbolos que señalaban a Cristo y su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta ahí llegaba la ley de sacrificio, las ceremonias, todas esas leyes terminaban con Cristo Jesús. Entonces debían cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Hermano, se puede ver ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero acerca de la ley de los 10 mandamientos, el salmista declaró: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119,
versículo 89. Y Cristo mismo dice, no penséis que he venido para abolir la ley. De cierto os digo, recalca en todo lo posible su acerto, que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso no quiere decir que los 10 mandamientos terminaban cuando todo se haya cumplido. Bueno, pero a veces se lee tan apresurado, creo yo, o no sé si hay otra intención. En estas palabras Cristo enseñó que no solo cuáles habían sido las demandas de la ley de Dios y cuáles eran entonces, sino que además ellas perdurarían tanto como los cielos y la tierra. La ley de Dios es tan inmutable como su trono. Mantendrá sus demandas sobre la humanidad a través de todos los siglos. Respecto a la ley pronunciada en el Sinaí, dice Nehemías, sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Nehemías 9:3. Y Pablo, el apóstol de los gentiles, declara, la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Esta ley no puede ser otra que el decálogo, que es la ley que dice no codiciarás. Lo dice allí Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12. En adelante. Si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de los símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. La que permanece es la ley moral, pero las leyes de los símbolos y sombras, etcétera, etcétera, todo eso se cumplió, fue muy importante, fue inspirado por Dios también, pero tenía un cumplimiento. Pero la que quedó es la ley moral de los 10 mandamientos que la escribió nuestro Padre Eterno a través de su Hijo amado. Todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para exigir, todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. Si no, ¿para qué vino Cristo si no había ley? Entonces Dios lo hubiese perdonado al hombre y todo terminaba ahí. Los que alegan que Cristo vino para abrogar la ley de Dios y eliminar el Antiguo Testamento, hablan de la era judaica como de un tiempo de tinieblas y representan la religión de los hebreos como una serie de meras formas y ceremonias. Pero este es un error. A través de todas las páginas de la historia sagrada, desde esta registrada la relación de Dios con su pueblo a través de esas leyes, que tuvieron un propósito muy loable, muy importante con su pueblo escogido. Hay huellas vivas del gran yo soy. ¿Quién es el yo soy, queridos hermanos? Es Jesucristo, Cristo. Nunca es el Hijo de Dios. Nunca dio el Señor a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y entregó la ley a su pueblo. Hasta allí un cetro que no era
empuñado por mano humana, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. Fueron manifestaciones maravillosas de Dios allí. En todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. Queridos hermanos, esto tenemos que quedar en nuestra mente. En todas estas revelaciones de la presencia divina del Padre Eterno, que es sin comienzo, se manifestó la gloria de Dios, se manifestó por medio de Cristo. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Dios estaba en Cristo, el Padre estaba en Cristo, y es maravilloso este versículo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Crónicas 5:19. Es un versículo que debiéramos memorizarlo. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa entre Dios el Padre y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de quién, de su Hijo amado. ¿En quién? En manos de Cristo, su Hijo amado, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Queridos hermanos, esto lo voy a leer nuevamente porque es muy importante. En todas estas revelaciones, a través de cuando Dios se manifestó, por ejemplo, en Enoc. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es algo que no cabe en nuestra mente. Por ejemplo, a través de Noé, cómo se manifestó Dios a Noé y él pudo construir un arca tan grande que, bueno, para ese tiempo era algo impensable. A través de Noé, a través de Abraham, a través de Moisés, es decir, de la historia del pueblo de Dios, los hebreos, los judíos, los reyes, de los reyes fieles, cómo se manifestó Dios, de una forma extraordinaria. Entonces, en estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios se manifestó por medio de Cristo. Dios siempre se manifestó por medio de Cristo. Siempre. ¿Quién fue el que le dio las tablas de la ley a Moisés? Fue Cristo, el Hijo de Dios, hermano. Bueno, eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Yo ahora quiero ir terminando con esta parte. No solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. 2 Corintios 5:19. Cristo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no existe comunicación directa con Dios el Padre. Dios el Padre con el hombre. El Padre puso el mundo en manos de su Hijo Jesucristo, de Cristo, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Ya vamos a ir terminando. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de quién, del Hijo de Dios, de Cristo.
fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él, el Hijo de Dios, quien se reveló a los patriarcas, a Adán, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, etcétera, etcétera. Comprendieron el Evangelio y buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. ¿Quién era? El Hijo de Dios, Cristo. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador, con el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo en carne humana. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo, con el caso de Moisés, y con ángeles celestiales. Cristo, queridos hermanos, no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, el ángel en quien estaba el nombre de Jehová, el ángel de Jehová que se dice en la Biblia, y quien velado en la columna de nube iba delante de la hueste. Jesús iba velado en la columna de nube, iba delante de la hueste, porque cuando se movía la nube, se movía Cristo, tenemos que decir, el pueblo se movía de la hueste, sino que también fue Él quien dio la ley a Israel. Hermano, Él fue el que dio la ley a Israel, fue Cristo que se la dio a Moisés. Y Moisés lo vio cara a cara al Hijo de Dios, pero no en toda su gloria, porque cuando se manifestó en su gloria no pudo soportar. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y entregó a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Oh, queridos hermanos y amigos, esto es maravilloso. Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. ¿Quién fue? Fue Cristo quien habló a su pueblo por medio de los profetas. El apóstol Pedro, escribiendo a la iglesia cristiana, dice que los que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Cristo mismo, pero es en su forma omnipresente. Él está con nosotros, Él me acompaña, porque en su forma omnipresente Él está allí. Entonces, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los profetas, el cual indicaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Es la voz de Cristo la que nos habla por medio del Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Queridos hermanos, capítulo 19, versículo 10. Bueno, aquí lo vamos a dejar esto, queridos hermanos. Vamos a seguir avanzando con este tema, que es muy, muy, muy importante. Lo que hemos escuchado es importante y lo que sigue es tan importante. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, los acompañe hoy y siempre, y por la gracia de Él, de nuestro Padre Eterno y su Hijo amado, podamos mantenernos fieles. Queridos hermanos, estamos viviendo en tiempos dificilísimos. La tentación está por todos lados. La violencia, los peligros están por todos lados. La naturaleza se está, el enemigo está trabajando a través de la naturaleza. Y eso todos son indicios que Jesús viene pronto. No tan pronto como algunos dicen, hermano, pero que viene pronto. Además, la vida a nosotros
no la tenemos asegurada. Más en estos tiempos. Tenemos que ser fieles hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Queridos hermanos, muchas bendiciones y será hasta la próxima. Muchas bendiciones.